comenzamos y ahora vamos a ver en esta clase el análisis combinatorio. Fíjense en la definición, no pido la definición, pero fíjense, dice el análisis combinatorio. Entonces, ¿qué hace el análisis combinatorio? Esto principalmente estudia cómo hacer las agrupaciones de n elementos. Usted sabe que los elementos pueden ser de cualquier naturaleza. Y dice, prescindiendo de la naturaleza lo mismo, y eso es lo que hace el análisis combinatorio. Entonces se pregunta cómo puede agrupar los elementos. Y en base a esa pregunta es que después nosotros decimos, bueno, combinaciones, variaciones, permutaciones, que ya sabemos que podemos tener ese tipo de agrupaciones. Eso en general, ¿no es cierto? Eso es el estudio del análisis combinatorio. Y después nosotros la distinguimos en dos partes, con repetición y sin repetición. Sí, con los elementos se pueden repetir y con los elementos no se pueden repetir. Eso es el análisis combinatorio que nos ayuda entonces a ver de cómo podemos hacer las agrupaciones de n elementos que tengamos. Bien. Como les decía, la definición del análisis combinatorio no va en el parcial. Después nosotros definimos la regla del producto y la regla de la suma, que a nosotros en la parte práctica nos ayuda un montón porque nos da la herramienta para encontrar luego las expresiones matemáticas. Y esto es más para ustedes la regla del producto, que recuerden cuando tengan un problema y se puede aplicar esta regla del producto, seguro que les resuelve el problema que ustedes tienen, sin importarle hacer el análisis si es permutación, combinación. Simplemente hacemos un análisis nada más de la situación que se les plantea. Si ustedes observan, dice, se aplica cuando una tarea sí se compone de diferentes partes y si esas partes son independientes entre sí. Dice, si una actividad puede efectuarse en R pasos sucesivos independientes, si el primer paso puede efectuarse de N1 manera, el segundo paso de N2 manera y el paso R de NR manera, entonces la actividad podrá realizarse de esta manera. Por ejemplo, los ejemplos simples que por ahí uno tiene cuando uno va a cambiarse la ropa, ¿sí? Cuando uno va a cambiarse la ropa, entonces si uno analiza los pasos que tiene para cambiarse, ¿cuáles serían? Cuando me voy a vestir, póngale, ¿cuántos pasos tienen ahí? ¿No se visten nunca ustedes? ¿No se cambian la ropa? Sería elegir la ropa, ponerse el pantalón, después la Acá dice remera. que es una tarea con pasos sucesivos e independientes. Entonces nosotros, ¿cuándo terminamos de vestirnos? ¿Cuando salimos patapila? ¿Sin zapatos? Eh, No. Entonces eso es lo que yo les preguntaba, ¿cuántos pasos? Entonces depende del género, póngale el varón, supongo yo que lo primero que se debe poner debe ser el calzoncillo, ¿o no? O quizás sí, la remera, y después el pantalón, pero primero tiene que ponerse el calzón, pues, o si no va a andar sin calzón. ¿Sí? ¿Qué otro paso más? Las medias, si es que se coloca medias, si no, bueno, sin media. Y los zapatos, mínimamente. Y si hace frío, una campera. Estos son los pasos sucesivos. Dice, si una actividad puede efectuarse en R pasos sucesivos, entonces vestirse para salir es una actividad que uno, si no creo que se olvide ponerse el pantalón o la remera, la mujer, por ejemplo, ¿sí? Puede salir, pero se va a hacer un escándalo. ¿Me entienden? Entonces, piensen que acá, y después acá, en cada una de estas partes que yo puse, de cuántas maneras podemos vestirnos, bueno, va a depender de cuánta ropa tengamos. Si nosotros acá decimos, bueno, cuánto de todos los pantalones que tengo, bueno, tendré que elegir uno. Entonces, ¿de cuántas maneras lo puedo hacer? Entonces depende si tengo 5 pares de zapatillas, una docena de calzoncillos, póngale, no sé,
6 medias, ¿sí? Entonces, cada uno de los pasos, fíjense, va a depender de la ropa que yo tenga disponible. Obviamente que puede ser una sola, si tenemos un par nomás de ropa, una mudana de ropa o dos mudanas, ¿sí? Entonces, fíjense en que de cuánta manera yo puedo vestirme acá. Entonces, cada casillero que sea una acción que nosotros hagamos, qué sé yo, ponerse la zapatilla, poner la media, poner la remera, poner el pantalón, poner el calzón, poner la campera, y así, ¿ve? Entonces, esos son los pasos sucesivos de la acción, que la acción es cambiarse la ropa, ¿sí? Y cada uno de los casilleros va a depender la cantidad de ropa que tengamos nosotros, porque después vamos a poner una sola, no vamos a poner dos remeras. Entonces, esa es la acción. Entonces, fíjense que yo, usando la regla del producto, hago esa acción acá y no sé, no hice el análisis, combinación, variación, nada. Simplemente uso la regla del producto para solucionar el problema que se me presenta. ¿Sí? Por eso es muy útil la regla esta, nos da solución a muchas cosas, pero hay que analizar la situación, si efectivamente es una actividad y que los pasos sucesivos sean independientes entre sí. Y acá son cuando nos colocamos la ropa o cuando vamos a comer también, ¿sí? Cuando uno va a comer y quiere ir picando algo, pide una entrada, que en teoría la sirven rápido y después uno espera que venga la comida y hace el pedido, bueno, de lo que quiere comer y si va a comer postre, hace el pedido en secuencia, ¿sí? Entonces también depende de la gente, pero bueno, es en secuencia. Y son independientes cada una de esas situaciones. Entonces también podría aplicar la regla de producto. Bueno, esta regla de producto nos sirve mucho para la parte de la práctica para resolver el problema. Lo interesante, no la pido como teoría, nunca la pedí, no la estudian, así que, pero es interesante que resuelve el problema. Y luego tiene la regla de la suma. En este caso dice, si es reactividad con realizarse de igual, dice de N1, N2 de tantas maneras, pero acá la diferencia está en esto, dice que son disjuntas, es decir, que no es posible efectuarla de manera simultánea, ¿sí? Entonces, esta actividad puede efectuarse, fíjense que acá dice N1 más N2 más tanto, y no me acuerdo si acá le puse producto arriba. Ah, sí, ahí está, el producto. Acá se multiplican todas esas posibilidades y tenemos las distintas maneras, ¿sí? Y acá, como son disjuntos los eventos, entonces acá se suman. Y así que no es posible efectuarla de manera simultánea, ¿sí? Entonces, nosotros, bueno, acá hay un ejemplo de cuánto medio tiene Daniel para llegar, dice, a su clase de teoría en la facultad, puede utilizar, ¿ve? Le dan 3 opciones para línea colectiva, bueno, uno elige la que lo lleva a la facultad, si tiene plata, el taxi compartido, remis, y si tiene vehículo, viene en auto o a veces en moto, el que tiene moto viene en moto, y algunos pueden venir en bicicleta. Entonces, todas esas, si yo elijo una de estas, es suficiente para lo que yo tengo que hacer. Digo, yo no voy a poder ir en colectivo, ir en auto, tomar todas esas decisiones, no. Es una que voy a tomar de todas esas, ¿sí? Y entonces cuando nosotros preguntábamos de cuánta manera, medio disponible tiene para llegar, bueno, sí, hay 3 líneas colectivas que puede tomar, 2 taxis, remisa, el auto particular, caminar o falta la bicicleta, y todas son las opciones que tiene, de esas tomará una. Bien, esa es la regla de la suma que también es muy útil, tenemos que analizar entonces que cuando nosotros vayamos a tomar la decisión, cada una de las maneras son disjuntas, entonces que no se pueden efectuar en forma simultánea. Esa es la diferencia con la regla del producto. ¿Sí? Esta nos sirve mucho entonces para la resolución de los problemas. También nos ayuda en cuanto a encontrar las expresiones matemáticas para cada uno de... Profe, Dígame. la regla de las sumas sería como que no tiene la parte sucesiva, digamos que tiene la regla del producto, ¿no? Como que la regla del producto hay que hacer todos los Claro. pasos y en la suma solamente una de las opciones, algo así sería. Sí, cuando usted tiene todas las opciones que puede tomar, pero esas opciones son disjuntas, digamos, ¿no? Tiene que tomar una. Ah, bien, profe. Bien.
Bien, y después comenzamos con el análisis combinatorio sin repetición. Sin repetición, los elementos no se pueden repetir, ¿sí? Y tenemos el concepto de las variaciones. Entonces, en el análisis combinatorio nosotros estudiamos de cómo pueden agruparse los n elementos de cualquier naturaleza. Si cuando nosotros pedimos definición ahí en el parcial, esta es la definición, fíjense, esta completa, sí, esa es la definición. Y analicemos la definición, dice, dado n elementos distintos de cualquier naturaleza, se llaman variaciones de n elementos tomados de R, porque yo tengo n elementos de los cuales que puedo elegir y los elijo de AR. Siempre nosotros le damos dos datos, siempre hay. Cuando tenemos combinaciones y variaciones, nosotros tenemos n, que son los elementos que nosotros tenemos disponibles para elegir, y r, de cuántas maneras los queremos agrupar, ¿sí? Entonces, de esa manera ustedes pueden ver que puede ser una variación o combinación, y cuando nosotros no decimos nada, que decimos n elementos, queremos agruparlo y no por ningún lado le damos el R, quiere decir que nosotros estamos en presencia de una permutación. Entonces, de esa manera nos damos cuenta cuando hacemos la parte práctica. En cambio, acá dice n elementos tomados de AR en R, dice, y a los grupos de R elementos que se puedan formar de modo que, entonces nosotros tenemos grupos de R elementos que se pueden formar de modo que, fíjense que en cada grupo entran R de los n elementos, y esto es lo importante, dice, dos grupos se consideran distintos cuando difieren en por lo menos un elemento, o si teniendo los mismos elementos difieren en el orden. Esta palabra es importante en la definición de variaciones. Si esa palabra no aparece, la definición no dice nada. ¿Sí? Entonces, esa es la definición de variaciones. La pueden completar esta definición poniendo la expresión por la cual nosotros podemos calcular las variaciones, que son n, una es simplificada, la otra no es simplificada. ¿Sí? Entonces, de esa manera, ustedes tienen esa definición completa, porque si no, eh, si no está esta definición, nosotros, si no se la consideramos, si vale 3 puntos, le doy un punto, depende de qué es lo que pusieron. Entonces, pueden ser cualquiera de estas dos definiciones, pero importante para nosotros es esto, que son estas agrupaciones de n elementos tomados de AR, ¿sí? Y que dos grupos son distintos, entonces si difieren en por lo menos un elemento, o si teniendo los mismos elementos, difieren en el orden. Eso es importante para nosotros, porque ustedes saben, ya hicieron la práctica, que cuando yo tengo que resolver un problema, tengo que ver si el enunciado del problema hacen alusión al orden, porque esa es la diferencia entre las variaciones y las combinaciones. Entonces, enseguida vamos a analizar la otra agrupación, pero fíjense, esta sería la definición que habría que estudiar, y aparte le pueden agregar o esta, o de acuerdo a cómo se recuerden, la expresión matemática, ¿sí? No pedimos que la expresión matemática sea obtenida, simplemente la expresión matemática. Si no la ponen, bueno, no hay tanto drama, ¿sí? Porque de acuerdo a la definición uno puede conseguir la expresión matemática. Entonces, fíjense en que esta expresión matemática, al menos esta, se consigue en base a la regla del producto. Sí, se consigue en base a la regla del producto. Bien, entonces ahí tienen este está de más. Pues simplemente lo,
Como siempre me gana más. Desarrollo el n factorial hasta n menos r más 1. El que sigue es n menos r factorial. Entonces ahí, fíjense, simplifico y me queda esta expresión que es la expresión simplificada. Perdón, acá es n menos r, es la expresión simplificada. Bien, entonces, ¿alguna duda con esta definición de variaciones? Ahí en la primera definición formal, sí iría entonces el m menos n más 1. No, acá están simplemente puntos suspensivos porque son R factores. Este número le indica cuántos factores usted tiene que tener. Si usted dice variaciones de 5 en 2, por ejemplo, usted este 2 le está indicando a dónde tiene que truncar. Entonces 5 por 4 tiene que ser 2 factores. Ah, bien, profe. Y si hace 6 en 3, por ejemplo, usted tiene que tener 3 factores, 6 por 5 por 4. Este numerito siempre le da los casilleros que tiene. Por eso le ponemos R factores. Bien. Entonces, la definición, dado en elemento distinto a cualquier naturaleza, se llaman variaciones de elementos tomados de AR a los grupos de R elementos que se pueden formar de modo que en cada grupo entre en R de los N elementos y si tengo dos grupos distintos, son distintos cuando difieren en un elemento o si teniendo los mismos elementos difieren en el orden. Esa es la definición de variaciones sin repetición y pueden poner cualquiera de las dos expresiones, fórmulas matemáticas y si no la ponen no importa, pero este enunciado, ese sí vale, ese tiene que estar y tiene que estar estas referencias que difieren en el orden, porque eso es la diferencia entre una variación y una combinación. Esto es el número de variaciones, bueno, acá lo que les explicaba, si uno, para encontrar la expresión matemática, dice hasta completar R factores, ¿ve? Y la otra era la otra expresión matemática que expresamos en función de los números combinados de los factoriales, donde tenemos n factorial, n menos r factorial, y bueno, acá se les expresa que si ustedes aplican esa propiedad de productoria, que yo les decía que era para simplificar, simplemente ustedes se fijan siempre cuando tienen que hacer ese trabajo, quién es mayor, si n es mayor o n menos r es mayor, entonces como n factorial es mayor, entonces lo desarrollo hasta llegar a n menos r factorial y puedo simplificar y me queda toda esa expresión. ¿Ves? Ah, estaba bien mi n menos r más 1. Ah, estaba bien. En algún lado lo había visto, ¿es cierto? Bien. Bien, entonces esas expresiones de variaciones las pueden colocar si se acuerdan y si no está bien, pero lo que me interesa es la definición. El otro concepto, vamos a ver primero combinaciones. Quiero que ustedes simplemente vean que en la definición esta, la definición de combinaciones, dice, es parecida, dado n elementos distintos de cualquier naturaleza, se llaman ahora combinaciones de n elementos tomados de R en R a los posibles grupos de R elementos elegidos entre los n dados. Dice todo igual, solamente que en vez de variaciones cambiamos por combinaciones. Dice, los posibles grupos de R elementos entre los n dados, dice, prescindiendo del orden. Eso es lo importante en la definición de combinaciones. Tiene que aparecer. En la de variaciones tiene que aparecer la referencia al orden. Y acá dice que nosotros prescindimos de ese orden, prescindiendo del orden en que se lo elija. De modo dice que en cada grupo entran R de los n elementos, lo mismo que antes,
Pero acá dice dos grupos se consideran distintos cuando difieren en por lo menos un elemento. ¿Ve? Acá no es como el otro que dice son distintos si difieren en un elemento o si tienen los mismos elementos. Acá no habla de tener los mismos elementos. Entonces esa es la diferencia en la definición. En las combinaciones, fíjense, si usted se fija la definición, dice dado n elementos distintos de cualquier naturaleza, se llaman combinaciones de n elementos toman R, los posibles grupos de R elementos elegidos entre los n dados, dice prescindiendo del orden en que se los elija. Entonces, sí o sí, esa palabra tiene que estar presente en su definición. Y bueno, y después dicen cada grupo entran ellos los elementos, lo mismo que en otro, y acá esto también es importante, dice todos grupos se consideran distintos cuando difieren por lo menos un elemento. Entonces, eso es la diferencia en las definiciones. Fíjense que hay que ser cuidadoso, no son las mismas definiciones, son parecidas, sí es cierto, son parecidas, pero acá se refiere a combinaciones y acá prescinde del orden y en el otro tiene en cuenta el orden. Entonces, por eso es que cuando nosotros estamos en presencia, bueno, también acá le pueden agregar ustedes la definición de la expresión matemática para resolver la combinación, era n factorial, n menos r factorial y r factorial. Entonces, esas definiciones, siempre pedimos alguna de las definiciones. En este tema no hay muchas definiciones. Cuando uno realiza la práctica, vieron que es complicado, les cuesta darse cuenta en presencia de qué tipo de agrupación está. Depende del enunciado, depende de qué estamos pidiendo para darnos cuenta si debemos tener en cuenta el orden en cada situación en particular. ¿Sí? ¿Alguna duda entonces en eso? A ver, ¿dónde está la otra definición? Fíjense en acá, ¿ve? Acá dice variaciones de elemento, ¿sí? Esto también es parecido, y acá dice, se consideran distintos cuando difieren en por lo menos un elemento, o si teniendo los mismos elementos, difieren en el orden, ¿sí? Entonces está claro el concepto de variación y el concepto de combinatoria, ¿o no? Sí, profe, todo bien. Bien. Después, el otro tipo de arreglos, de grupos que nosotros tenemos son las permutaciones. En las permutaciones, dice, fíjense, en esta es la definición, dice, dado un conjunto de n elementos distintos y cualquier naturaleza, se llaman permutaciones de esos n elementos a las posibles formas de ordenar los n elementos dados. Quiere decir que yo a todos los elementos van a entrar en todas las agrupaciones que yo quiera hacer de esos elementos. Entonces es una manera de darse cuenta, acá nosotros venimos de tener n elementos de los cuales yo los ordenaba o los agrupaba de a R. Acá directamente el n es igual al R, quiere decir que todos los elementos entran en las agrupaciones de los elementos, ¿sí? Entonces es una manera de darse cuenta que si a mí, ¿qué me están pidiendo? Si me piden la permutación, me dicen de cuánta manera puedo ordenar todos los libros. Entonces me están pidiendo que arregle todos los libros en la biblioteca, así que estamos muertos. Sí, si hay muchos libros, estamos muertos. Esa es la manera de darse cuenta entonces de que estamos en presencia de una permutación cuando ustedes tienen elementos y no le aparece por ningún lado de a cuánto quieren que los ordenen. Entonces quiere decir que están en presencia de una permutación en la parte práctica, ¿no? Y acá la definición dice, dado un conjunto de n elementos distintos de cualquier naturaleza, se llaman permutaciones de esos n elementos a las posibles formas de ordenar los n elementos dados. En este tipo de agrupación, los n elementos entran en cada grupo, por lo tanto, dos grupos solo difieren en el orden. ¿Sí? ¿Por qué? Pues todos los elementos entran en las distintas agrupaciones que se hacen, entonces solo van a poder diferir en el orden.
Y tenemos la expresión, entonces, una variación donde n igual a r, ¿se acuerdan? Y acá nos sale que es igual a n factorial. La permutación del elemento es igual a n factorial. Entonces, si quieren agregar esa expresión matemática, también la pueden agregar, pero su definición de permutación es esta. ¿Sí? Bien, ¿alguna duda entonces? Digamos, para la parte práctica, entonces ustedes siempre que analicen, si están en el análisis combinatorio sin repetición, cuál es el n, cuál es el r, si es que hay r, si no hay r, más fácil todavía, es una permutación. Después analizamos si los elementos se repiten o no, de acuerdo a la naturaleza de los elementos. Si yo estoy en un aula y le digo, bueno, acomódense todos en los asientos, ¿se repiten los elementos? No, no se repiten. No se repiten porque por los n son ustedes, ¿sí? Aún siendo mellizos hay una diferencia. Así que, entonces depende de la situación, entonces ustedes hay que analizar si se puede dar la repetición o no se puede dar la repetición. Siempre entonces depende del análisis que nosotros podamos hacer de la situación. ¿Sí? Bien. Entonces eso es la diferencia. Nosotros aprendimos entonces en el análisis combinatorio a hacer agrupaciones de tres tipos: combinaciones, variaciones y permutaciones. Eso es cuando nosotros, la permutación circular, ya me estoy olvidando. En la permutación circular, entonces, nosotros le ponemos una sede circular ahí, y en cuando nosotros tenemos que todos los elementos entran dentro de la agrupación que tenemos que hacer, pero nada más que siempre hacen alusión a que se ordenen alrededor de algo que sea circular, una mesa, la disposición que vean. Entonces necesitamos ver si la disposición es lineal o circular. ¿Sí? Eso tenemos que verlo también en el enunciado. ¿Y qué pasa si es circular? Acá dice, sea un conjunto de n elementos, una permutación circular, una disposición de esos n elementos de forma tal que cualquiera de ellos se distinga de otro únicamente por variar la posición relativa del elemento que la compone. Entonces, ustedes tienen que ver si dentro del enunciado dice, bueno, se tiene que ordenar alrededor de una mesa o en una formación circular. Si hacen referencia a ese tipo, bueno, estamos en presencia de una permutación circular. Si no dicen nada, será lineal la permutación. Y la expresión para calcularle es esta. Recuerden eso, es porque se pierde un grado de libertad cuando uno tiene una formación circular. Bien. Tiene una mesa redonda. ¿Sí? En este caso, esa es la diferencia para ver la parte de la permutación circular, y cuando resolvemos problemas también tenemos que tener en cuenta esta disposición de que tengamos nosotros alrededor de qué tipo de mueble, en este caso, cuando por lo general se utiliza para las reuniones, esas cosas, la permutación. Bien, ¿alguna duda entonces? Digamos, son definiciones nada más, por ahí se las quiero aclarar porque cuando las tomo, yo digo, bueno, esta tomo una definición porque no son difíciles, y no, cualquier cosa contestan y bueno, ¿qué le va a hacer? Luego acá, cómo calculamos nosotros el número de las combinaciones. Bueno, esto es para simplemente calcular cómo tenemos nosotros, esto creo que era el elemento 1, 2, 3, 4, y de distintas maneras que yo podía agrupar los elementos de a 2. Tenía 4 elementos, el 1, el 2, el 3 y el 4, y de cuántas maneras puedo agruparlo de a 2. Entonces, nosotros habíamos visto que si yo tenía 4 elementos, para la primera elección tenía un 4 y la segunda elección tenía un 3. Así que yo tenía 12 maneras de hacer esa agrupación de los elementos, y por eso acá está el 1 con el 2, el 1 con el 3, el 1 con el 4, ¿eh?
Entonces estas son las 12 maneras que yo tengo de agrupar los elementos. Recuerda que cuando nosotros estudiamos el análisis combinatorio, simplemente nos está diciendo de cuántos resultados yo voy a tener. Si a mí me dicen tengo 4 elementos y los quiero tomar de a 2, ellos dicen que voy a tener 12 resultados, no me dicen cuáles. Entonces yo acá como estoy aprendiendo, lo primero que hago es comienzo a ver, entonces yo digo el 1 con el 2, ¿sí? Yo tengo entonces el 1 y como es sin repetición, lo puedo agrupar con el 2, con el 3 y con el 4, ¿eh? Y de esa manera yo saco el 1 con el 2, el 1 con el 3, el 1 con el 4, y lo mismo hago para el 2 con el 1, con el 3 y con el 4, ¿eh? Entonces, de esa manera es que cuando uno trata de encontrar la expresión 1, 2 y 4, la expresión matemática, entonces tiene que ver de qué manera nosotros podemos resolver esa situación. Entonces ahí nosotros tenemos eh, las 12 agrupaciones ahí que tenemos. Bien, eso entonces, y después estudiando un poco más, nosotros vimos que se trata de variaciones. ¿Por qué? Porque yo tengo acá, tengo el 1, 2, son dos elementos, el elemento 1 y el elemento 2, acá tengo el 2, 1, son los mismos elementos, lo único que difiere esta agrupación, uno es 12 y el otro es 21, ¿sí? Entonces difieren en el orden en el cual yo tomo esos elementos, ¿sí? Acá tengo el 1, 3 y el elemento 3, 1, son los mismos elementos, pero difieren en el orden. Así que todos estos dos elementos es una variación de n elementos tomados de a 2. Entonces, por eso tenemos como resultado, entonces de 4 en 2, tiene 4 por 3, le da el 12, ¿ven? Era una variación. Bien, y ahora nosotros queremos saber la expresión para las combinaciones. Entonces, conocemos la definición de las combinaciones, nosotros decimos que se agrupan en elementos tomados de R, entonces yo también tengo 4 elementos y los tengo que agrupar de a 2. Entonces, nosotros decimos que dos combinaciones son distintas cuando tienen distintos elementos, ¿sí? Entonces, ahí es que nosotros tenemos que, con ese concepto, ir buscando cuáles son las combinaciones que se encuentran acá, y de esa manera nosotros tenemos el 1, 2, el 1, 3, sí, pues tienen distintos elementos, el 2, 3 y el 2, 4 y el 3, 4. El 2, 1 lo saco porque tiene los mismos elementos, el 3, 1 también, entonces nosotros decimos que aplicando la definición de combinaciones solamente yo tengo 6 grupos de esos elementos. Entonces, uno dice, bueno, entonces yo necesito calcular la expresión matemática para la combinatoria. Entonces, yo observo que acá dentro de esta expresión, todo esto eran las variaciones. Entonces, las variaciones de n elementos tomados de R. Y eso es igual, acá yo tengo las combinaciones de n elementos en R, que son estas que marcamos acá de acuerdo a su definición, que dice que dos grupos son distintos y tienen distintos elementos. Eso es para la combinación. Entonces, y acá después me aparecen, fíjense, tengo el 1, 2, el 2, 1, ¿sí? Entonces, de acá quiere decir que los elementos están permutados, acá están permutados, pues suponemos refactorial, 1, 2, 2, 1, ¿ves? Son permutaciones, 1, 3, 3, 1, 2, 3, 3, 2, por eso aparece el R factorial. Entonces, sí, bueno, yo de acá yo necesito conocer la expresión matemática de las combinaciones. Entonces, las combinaciones van a ser variaciones de en R sobre R factorial. Las variaciones de n en R eran n factorial, n menos R factorial y R factorial. Y ahí llegamos entonces a obtener lo que yo quería, que era como la expresión matemática para encontrar las combinaciones. Simplemente aplicando las definiciones que dimos para variaciones primero y después para combinaciones. Porque yo acá digo, estas son combinaciones porque cumplen la definición que dice que
se agrupan si son distintos y tienen distintos elementos. Entonces yo pongo el 1 con el 2, el 1 con el 3, y ahí determiné que tienen esos elementos. Acá dice 6 elementos, entonces combinaciones de 4 tomado de A2, dice que es 4 factorial, 2 factorial, 2 factorial, 4 por 3, 12. Bueno, acá le quedaría así. 4 por 3 por 2 factorial. 2 factorial, 2 factorial. Simplifico. 4 por 3, 12. Divido 2. 6. Y estos son los 6 que yo había encontrado razonando. Bien. Esto no lo pedimos, pero se lo explico porque es interesante saber de dónde vienen las expresiones matemáticas. ¿Sí? Podría tomar, pero no. Bueno, acá es todo esto que está hablando ahí, es todo lo que les explicaba. Y bueno, hasta ahí es el análisis combinatorio con repetición. A ver si tienen alguna duda. Profe, Dígame. yo no entiendo, sí lo había leído esto, pero no entiendo por qué variaciones de n tomadas de AR, combinaciones de n tomadas de R, ¿por qué multiplicado por variaciones de R en R, que después la permutación? ¿En dónde se quedó entonces en la permutación? Claro, En la expresión matemática de la permutación. no, en esta parte, no, acá en combinación, en esta donde explicaba con el gráfico, más adelante. Aquí, ¿por qué era R factorial ahí? Porque usted tiene, fíjese, acá trabaja ya con los elementos, ¿ve? El elemento 1 y 2. Está el elemento 1 y 2 y está el elemento 2, 1. Son los mismos elementos y las permutaciones que se dan, fíjense, son de 2, ¿sí? Sí. Usted tiene el 1, 2 y el 2, 1, entonces cuando usted hace, tengo esos dos elementos, ¿cómo los puedo poner yo? Los puedo poner el 1, 2 y el 2, 1. Por eso dice permutación de R. Ah, claro. Y pasa el 1, 3 y el 3, 1, ¿ves? El 2, 3, el 3, 2, el 1, 4, ¿ves? Son las distintas permutaciones de esos elementos. Pues, por eso pone R factorial, que le indica de a cuánto están los elementos agrupados y en este caso permutan los elementos. Eso para las variaciones. Digamos, todo esto es variación. Entonces, cuando yo analizo para la variación, digo, tengo 4 elementos, hago mi primera elección, 4 elementos, la segunda elección, 13, tengo 12 posibles agrupaciones de los 4 elementos tomados de A2. ¿Cuáles son? Son todas estas que yo di acá, ¿ve? El 1, 2, porque el 1 con el 2, según el concepto de variación, dice dos grupos son distintos si tienen los mismos elementos que nos pasaría acá, tienen los mismos elementos, pero difieren en el orden. Y después, si tienen distintos elementos, ya entra como distintas agrupaciones. Entonces, yo como variación tengo todas estas posibilidades. Como ya conozco la expresión de las variaciones por medio de la regla del producto, utilizo esa información, entonces analizo acá en estas 12 posibilidades que tengo, analizo de acuerdo con la definición que damos para combinación. Entonces ellos dicen dos agrupaciones son distintas si tienen distintos elementos. Entonces los distintos elementos acá solamente el 1, 2, el 1, 3, ¿sí? Esto que indicamos acá. Entonces de ahí sacamos que si yo tengo una variación de NNR, también tiene la combinación, los elementos de la combinación dentro de ellos, y aparte se observa que ahí y lo que me queda que son las distintas permutaciones de los elementos. Yo tengo el elemento 1, 2 y acá tengo el 2, 1, entonces por eso va el R factorial. Como yo después necesito tener la expresión matemática de las combinaciones, entonces despejo de ahí simplemente y bueno, reemplazo y ya tengo la expresión. Por eso viene. Ah, bien, profe, gracias.
Sí, no, es importante entenderla. Acá lo dicen, miren, entonces dice las R variaciones en un conjunto se pueden obtener formando las R combinaciones del conjunto y para cada una de ellas. Bien. Después la parte en esta de las permutaciones, que yo le decía, que cuando hace la definición dice, dado un conjunto de n elementos distintos, se llaman permutaciones de esos n elementos a la posible forma de ordenar los n elementos dados. Por eso decimos que el R es igual al n. Entonces, como yo tengo todo el elemento entre todas las agrupaciones, lo único que pueden diferir es en el orden. Por eso es que nosotros decimos, es una variación, pero acá el n va a ser igual al r, por eso ponemos n en n, y por eso es lo que cuando yo le aplico la definición de variación, le queda un n factorial. ¿Sí? Acá tiene n, porque sería n menos n me da 0, el 0 vale 1, entonces cuando usted tiene una permutación de n elementos, tiene n factorial. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la definición, si todos los elementos entran en las distintas agrupaciones, lo único que van a poder ser distintos va a ser en el orden. Bien. Está clara entonces las definiciones del análisis combinatorio simple o sin repetición. Bien, a ver dónde estamos. Bueno, y lo otro que después tenemos el análisis combinatorio con repetición, entonces les decía yo que cuando uno tiene el problema, tiene que ver de acuerdo al enunciado del problema si los elementos se pueden repetir o no se pueden repetir. El enunciado no dice, no lo decimos, se pueden repetir los elementos, no se pueden repetir los elementos, le importa el orden, no le importa, no lo decimos. Entonces hay que analizar cada situación en particular. Y entonces eso a veces que a ustedes les genera dudas. Por ahí a ustedes les genera dudas. Por ejemplo, los fines de semana. Que algunos salen, bueno, ahora ya con estos precios que hay, no sé si salen o no salen. Cada vez alcanza para menos la plata. Pero cuando ustedes van a comprar, por ejemplo, las bebidas alcohólicas, yo digo eso porque es lo más común con la edad que ustedes tienen, que eso pueda pasar. Pero no creo, porque ustedes son todos gente responsable, ¿o no? Sí, claro. Sí, si están estudiando, se supone por lo menos que tienen un grado de responsabilidad. Pero bueno, puede pasar que uno salga un fin de semana, entonces, fíjense. Sí, una cosa no implica la otra. Sí, 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 siempre hay gente que es centrada, así que no. Bien, entonces, fíjense en este, ustedes salen, fin de semana salen, están encargados de hacer las compras de las gaseosas, las bebidas, qué sé yo. Entonces le dice, bueno, queremos Profe, Coca y Fer. Sí, dígame. disculpe, ¿se cortó la presentación? ¿Puede ser? Sí, sí la corté. Ahora la Ah, vuelvo. bueno. Estaba tomando a ver, acá era. Sí, acá. Esperen, esperen. A ver, esta es. ¿Ahí está o no? Sí, ahí Sí, se ve, profe, profe. sí, sí. Bien, no, les decía de ese el problema que por ahí que se presenta. Si uno va un fin de semana entonces a comprar las bebidas gaseosas, lo que sea, ¿qué tipo de situación se les plantea a ustedes? Entonces le dicen, bueno, trae Coca, Fanta, Coca Cero, etcétera, etcétera. ¿Y qué más? Bueno, y las bebidas alcohólicas que ustedes quieran. ¿Qué sería?
Le dicen, bueno, tres gaseosas y si toma menos gaseosa que la bebida alcohólica, bueno, 5 bebidas alcohólicas, 3 gaseosas o como quieran. Que se repiten. Si repiten, que hay repetición. Porque ustedes van, sí, dice, bueno, vamos a un negocio donde tienen pocas marcas, póngale, pero a ustedes no, a veces no nos interesan las marcas, sino nos interesan los precios, ¿sí? Pero se repiten, si ustedes por ahí le dicen al señor, bueno, deme 100 botellas de esto, bueno, el señor puede ser que no tenga, pero seguro que tiene y le va a vender. Y ahí repetición, ¿sí? Bien, entonces fíjense que hay que analizar siempre la situación para saber si hay repetición, no hay repetición y qué sería una combinación o una variación. ¿Qué opinan? Creo que sería una combinación. Una combinación, porque no le importa a usted el orden, ¿sí? Bien, entonces, fíjense, entonces eso es, digamos, esa es la situación normal que se da, entonces ustedes tienen que aplicar sus conocimientos para decidir, a ver, en presencia de qué estoy, se repiten los elementos, me interesa el orden, si me interesa el orden es una variación, si no me interesa el orden es una combinación. Y ustedes, si no le dicen, eh, tráete 3 gaseosas, o si dice, bueno, tráete una de todas las que tengan, bueno, hay que tener mucha plata para eso, pero en presencia de una permutación para nosotros en términos del análisis combinatorio. Bien, ese en el caso sin repetición. Y en el caso con repetición, fíjense, en este caso con repetición, los conceptos van a ser los mismos, nada más que ahora los elementos se pueden repetir. Entonces, en este caso dice las variaciones con repetición, dice se llama variaciones con repetición. Entonces, la definición es el misma. Dice, viene elementos tomados de R, las selecciones, que son los grupos de R elementos, no necesariamente distintos. Acá aclara que no son necesariamente distintos, que se distinguen entre sí en algún elemento o en su orden. Porque ahora podemos repetir los elementos, ¿sí? Entonces, cuando estamos en variaciones con repetición, bueno, usamos esta nomenclatura con el apóstrofe para las variaciones con repetición. Y acá nos aclara, dice que el caso de las variaciones sin repetición, que son distintas, si difiere un elemento, si teniendo los mismos elementos, difieren en el orden, ¿no? Y tenemos el caso de la repetición, que eso es el que se agrega en el caso del análisis combinatorio con repetición. Entonces, fíjense que acá también cuando ustedes analizan entonces las variaciones con repetición, también se hace uso de la regla del producto. Y antes cuando nosotros decíamos, bueno, eh, cuando nosotros decíamos, bueno, vamos a hacer en este caso en particular, bueno, si analizamos un caso que siempre se da, que son eso de los números celulares, nomás fíjense, ¿se repiten ahí los elementos o no? Sí se repiten. Se repiten los elementos. Entonces, cuando usted tenga que asignar un número celular, el que le asigna, yo ya no me acuerdo, pero vieron que tiene que usar el código del área, así es, ¿no es cierto? El Sí, código del sí. área y después el 155, el número que le dan, el 155 es porque ese es mi celular. Estoy acordando cuáles son los números del celular. Para ver cuánto casillerito tenemos
para colocar, ya me olvidé, 3 más y 3 más. Así es. Es el número celular, ¿no es cierto? 36912. 36912. Esto es de acuerdo al área que tenemos, es constante. Esto por lo general no se coloca y por lo general a partir de acá es lo que nosotros vamos variando, ¿no? ¿O no? Sí, profe. Sí, profe. Bien, entonces fíjense que tenemos un caso de variaciones. ¿Por qué nosotros decimos variación? Porque por ahí si nos equivocamos en uno de los números acá, cuando estamos dando el número a alguien y nos equivocamos en darle la secuencia en la cual tenemos nuestro número de celular, entonces la novia no lo va a llamar a usted, sino va a llamar a otro si nos equivocamos. Entonces por esto es que nos interesa el orden. Y además porque cada uno tiene, al menos tiene su número celular y trata de preservar lo más que pueda, pues si no. Entonces, eso es un caso de variaciones con repetición porque los elementos se pueden repetir. También, por lo general, todo eso que nos identifica a nosotros, el documento, el carnet de la biblioteca que ustedes ya no utilizan, no sé cómo él la sube, ¿tiene un número o no? No, ¿no? Sí, sí, tiene, La profe. sube también. Ah, bien, entonces todo lo que nos identifica, sí, todo lo que eso sí importa el orden, entonces eso siempre se resuelve con variaciones. Y como ustedes después observan nada más, o lo mismo en esto de los autos, las patentes de autos, de motos, vieron que cada patente es particular para un vehículo, no hay patentes mellizas. Entonces ahí también importa el orden. Y no sé si vieron ustedes, son chicos, pero nosotros ya venimos sería el tercer cambio que tenemos de patentes de vehículos, ¿sí? Cuando yo era chiquitita, había una manera de identificar los vehículos que la primera letra era de la provincia de la que se era, ¿sí? La primera letra era así, por cada provincia le ponían, si era Salta una S, Jujuy una J, así. Y después se cambió a los tres letras y tres números. Y ahora que tenemos, ahora cómo es, dos letras, así es, 3 números y 2 letras más. sí, dos letras, tres números y dos letras más. Entonces, cuando se termine esa secuencia, seguro que iremos a otra, ¿sí? Bien, entonces eso se hace porque a veces incluso decían que iban a dar patentes Mercosur y qué sé yo, así que va a ser. Entonces esos cambios se ocurren. Entonces si ustedes, fíjense en esta cosa de variaciones con repetición, entonces en este caso de las patentes, nosotros tenemos entonces dos letras y tres números. Para las letras, entonces empleamos, las letras se pueden repetir, entonces todo se puede repetir, así que en cada casillero nosotros decíamos, bueno, ¿cuántas letras tiene el alfabeto? Yo le pongo 26, ¿sí? Porque hay letras de la y después ¿cuál era más? La ñ, no he visto patente con ñ, estaba. Y después, entonces, en cada uno de estos casilleros yo puedo utilizar cualquiera de las letras, por eso es porque hay repetición, y acá los dígitos, cualquiera de los dígitos, por eso pongo del 0 al 9, y de eso sería, y todos haciendo un producto, yo tendría la cantidad de patentes que se pueden generar. Una vez que se acabe, van a hacer otra secuencia y tendremos entonces otra manera de dar patentes. En este caso en particular, acá dice, fíjense, dice n por dice n a la r siempre son los factores. ¿Sí? Acá tengo, fíjense, si yo quiero ver cuál sería mi resultado, acá serían variaciones con repetición de 26 elementos tomado de 2, porque hay 2 lugares, multiplicado con variaciones con repetición de 10 elementos tomados en 3 lugares, ¿sí?
y por variaciones con repetición de 26 tomado de 2. Todo multiplicado, todo eso, ese resultado sería la cantidad de patentes que podríamos tener hoy con esta manera de dar las patentes. Entonces, yo analizo la situación, veo que se repiten, y por eso estoy en presencia de las variaciones con repetición, se aplica la regla del producto, y obtengo mi expresión matemática, que está acá, fíjense, ¿sí? Esa es la expresión matemática. Entonces, en las variaciones con repetición, su definición dice, se llama variaciones con repetición de un elemento tomado a las selecciones de R elementos no necesariamente distintos, que se distinguen entre sí en algún elemento o en su orden. ¿Sí? Un poco más simplificada la definición, pero de todas maneras, tiene en cuenta la anterior que teníamos, y ahí lo dice, tal como en el caso de variaciones sin repetición, dos variaciones son distintas si difieren en un elemento, si teniendo los mismos elementos difieren en el orden. Bien, esa es entonces la diferencia con las variaciones sin repetición, que ahora los elementos se pueden repetir, y eso lo tenemos en cuenta en la expresión matemática. Entonces, antes era la expresión matemática de las variaciones comunes, era de n elementos tomado de R, y era un producto que yo tengo n elementos para el primer casillero, para el segundo casillero voy a tener, si acá dejé un elemento, por eso tengo n-1, y acá ya dejé dos elementos, por eso tengo n-2, y así sucesivamente, hasta la cantidad de factores que me indique el número. Entonces, de esa manera nosotros resolvemos nuestros problemas que tengamos de variaciones. Entonces, primero tengo que ver si me importa el orden, después tengo que ver si los elementos se pueden repetir o no, y entonces yo ya puedo resolver mi problema. Bien, ¿está claro entonces? Sí, profe. Parece que sí. ¿Sí? Bien, luego seguimos con las combinaciones con repetición. Las combinaciones con repetición, de igual manera, dice, dado n elementos, entonces, un número R, tal que R puede ser, ahí eso no es menor, igual o mayor que n. Eso no les dije, pero cuando ustedes tienen las combinaciones, una manera también de ver eso de la repetición, que el n siempre es mayor o igual que el R. No, el R tiene que ser siempre más chico, si no, ¿cómo voy a hacer yo mis agrupaciones? Pero yo no tengo ese problema cuando cuando los elementos se repiten, ¿sí? Cuando los elementos se repiten. ¿No? Por ejemplo, cuando ustedes van a la panadería, ¿sí? Van a la panadería y bueno, tienen ganas de tomar café con leche con factura, entonces van a comprar la factura. Por supuesto que la panadería no tiene un montón de clases de facturas, sino tiene una o dos, tres clases nada más. Y ustedes quieren comprar una docena, ¿sí? Quieren comprar una docena y el panadero tiene tres clases de factura. ¿Cuál es la situación que se les presenta? Si yo quiero una docena de factura y tiene tres clases de factura nomás, ¿lo puedo comprar o no? ¿Qué opinan? A ver las chicas que son las que compran las facturas. ¿Van y quieren Sí comprar? ¿Pueden comprar o no? sí se puede repitiendo la factura. Claro, porque ustedes tienen, si tiene tres clases, digo, bueno, deme cinco, de esta dos, pero yo quiero una docena. Llevamos la que más nos guste. Se puede, entonces es un caso de repetición. ¿Y es combinación o variación? Ahí sería combinación. Combinación, porque ustedes quieren 12. ¿Sí? No importa. Por ahí sí le importa en el hecho de que si es que a uno le gusta una, entonces, bueno,
pero numéricamente son combinaciones. Bien, esa es una situación que se puede plantear. Entonces ahí, si yo la expresaba, yo tenía combinaciones de 3 tomada de a 12, ¿ve? Entonces dice, pero esto no puede ser una combinación simple porque este n siempre tiene que ser mayor o igual al r, pero acá no. Entonces, y acá, ¿por qué es que no tengo esa restricción? Porque estos elementos acá se repiten, ¿sí? Entonces, no es que tenga una factura el señor, sino que tiene de ese tipo, tiene un montón, ¿sí? Por eso decimos repetición. Bien, entonces es una manera de darse cuenta también si uno está en un problema de repetición o no, que ustedes no se den cuenta. Esa es una manera también de ver si tiene que haber repetición, pues si no, no puedo resolver el problema. Bien, son casos simples, fíjense en que se les presenta, a usted está ahí presente los distintos casos del análisis combinatorio. Entonces, en este caso en particular, dice combinaciones con repetición, dado los n elementos de cualquier naturaleza y un número R que tal que dice R puede ser menor, igual o mayor que n, se llaman combinaciones con repetición. A las selecciones de R elementos, no necesariamente distintos, porque estamos en repetición, elegido entre los n dados, ¿ves? Entre los n dados, de manera que dos grupos son diferentes, se difieren en algún elementos. Y acá se le agrega la situación esa de la repetición, que se puede repetir los elementos. Denotamos las combinaciones con repetición de esta manera, y vemos que en este caso R puede ser mayor que N, ¿sí? Y bueno, para resolver la situación de las combinatorias con repetición, nosotros tenemos que expresarla como una combinatoria simple con esta expresión matemática para poder resolver, porque nosotros sabemos resolver las combinaciones de n elementos tomados de R, y en este caso hay que agregarle la situación de la repetición de los elementos, ¿no? Bien, entonces ahí tienen una diferencia para el análisis combinatorio con repetición, que yo no les hice notar cuando vimos las combinaciones acá. Dice combinaciones de n elementos tomados de R, dice R menor o igual que n, ¿ves? Es una condición, fíjense, R menor o igual que n, que ahí sí se la colocan, ¿ves? Que uno puede tomarlo de R, pero tiene que ser menor, a lo sumo igual. La condición de igual era entonces que estaba en presencia de las permutaciones, ¿sí? Entonces, no se lo hice notar, y eso puede ser para que ustedes observen. Si no se pueden dar cuenta, siempre hay que analizar bien las definiciones y ver como para darse cuenta en qué situación me encuentro presente, ¿no? Entonces, si ustedes miran el análisis combinatorio, ustedes son, de cuánta manera pueden ser las distintas agrupaciones de los elementos. Entonces, necesariamente van a tener n elementos y tienen que elegirlos de a r. Entonces, solamente puede ser combinaciones o variaciones. Combinaciones no me importa el orden, las variaciones sí me importa el orden. Y si me dicen que todos los elementos tienen que estar dentro de las distintas agrupaciones, entonces yo estoy en presencia de permutaciones. Si yo tengo que ordenarlos en algo circular a los distintos elementos de la permutación, estoy en una permutación circular. Y si no me dice nada, es una permutación lineal. Entonces, no es muy difícil. Y tenemos las expresiones matemáticas, entonces, para poder calcular las combinaciones con repetición, en este caso en particular, esta expresión en la que tienen que aplicarla, y ahí ya van a tener una combinación que respete eso de que R tiene que ser menor o igual que N, y se puede resolver. Bien. Entonces, la definición acá, hasta ahí sería la definición. ¿Alguna duda entonces con respecto a las combinaciones con repetición?
Nosotros pedimos la definición nada más, no hay que hacer problema, pueden dar la expresión matemática y esa sería la definición para la combinación con repetición. Luego tiene las permutaciones con repetición. Fíjense, la permutación con repetición, siempre la pido porque es más cortita y nada. Dice el número de permutaciones diferentes de n objetos, donde hay n1 objetos indistinguibles de tipo n1, quiere decir n1 objetos que se repiten. Eso indistinguible es que se repiten. Todas las definiciones dicen lo mismo, dicen indistinguibles. Dice N2 objetos indistinguibles, etc. Quiere decir simplemente que ustedes tienen N objetos en los cuales tienen elementos que se repiten. ¿Sí? Por eso, por lo general, lo empleamos, no sé si han visto en los problemas, de cuánta manera se puede poner la palabra tanto. Entonces, lo que nosotros tenemos, ese N es el número de elementos que tiene la palabra, y N1 son, si tengo la letra A, me tengo que fijar cuántas veces se repite, la letra B, cuántas veces se repite, de tal manera, fíjense que la suma de esto le tiene que dar el valor de N. Obviamente que si me repite una vez, el 1 factorial le va a dar 1, no hay mucha importancia, pero sí, si es un 2, un 3, entonces, ¿cómo se resuelve la permutación de n elementos donde el n1, n2, n3, n sub k factores se repiten? Entonces, de n factorial, y hay que dividirlo por n1 factorial, n2 factorial, n sub k factorial. Entonces, esas son las permutaciones. Entonces, nosotros en este caso también todos los elementos entran en las distintas agrupaciones que hacemos, porque es una permutación, pero dentro de esos elementos hay elementos que se repiten, entonces nosotros esos elementos, fíjense acá, los tomamos como si estuvieran todos juntos, ¿ven? Un paquete de esos elementos, todos juntos los paquetes. Entonces, cuando yo vaya a decir cuál es el valor de las permutaciones, fíjense, yo tengo el n factorial, que igual a cuando yo tenía elementos que no se repiten, pero acá, fíjense que estas permutaciones son menores porque acá hay elementos que se repiten, y eso acá es como que se lo resta, ¿eh? Esta tiene menos posiciones que la otra, si usted analiza. Bien, esas son las permutaciones con repetición. ¿Y qué más nos queda? En este caso, en esto de las distribuciones, se las dejé, esto no lo tomo, pero esto es más para la parte de la práctica. ¿Se acuerdan que nosotros hasta acá vimos toda la parte del análisis combinatorio, sin repetición y con repetición? En este caso acá dice distribuciones, ¿sí? Distribuciones. Entonces, este concepto a veces más es cuando se utiliza para la parte de logística, cómo se distribuyen los elementos cuando uno trabaja en logística, cómo hacer las distribuciones, por eso dice distribuciones, ¿ves? Y nosotros acá, lo que a veces nosotros en los problemas damos problemas de todo tipo y en realidad son problemas de distribuciones, por eso es que acá nosotros decimos, esto es lo que nosotros enseñamos, fíjense, en grupo de R elementos elegido de un conjunto de N elementos, es el concepto que nosotros enseñamos, y dice grupos ordenados sin repetición, grupos no ordenados sin repetición, ese grupo ordenado, variación, grupo no ordenado, combinación, grupo ordenado con repetición, ¿ve? Variación, grupo no ordenado con repetición, combinación. Esto es lo que nosotros enseñamos como análisis combinatorio. Cuando nosotros queremos aplicar lo que aprendimos a la parte de la distribución, por eso acá dice distribuciones, dice de R objetos en N cajas distintas. Fíjense que aplicamos y acá se explica cómo se aplica la teoría de análisis combinatorio cuando yo estoy haciendo distribuciones. Por lo general son cajas. ¿Qué más se pueden utilizar? Pero sí, cajas. Por lo general son esos problemas, ¿ves? Entonces, ¿cómo es que nosotros aplicamos lo que conocemos, qué es esto es lo que conocemos y cómo lo aplicamos a las distribuciones? Y acá aclaramos, fíjense, distribuciones de R objetos, los objetos los distribuimos en las N cajas distintas. Antes nosotros teníamos un conjunto de N elementos y los tomábamos de AR, ¿eh? Esto es más para la parte práctica, para que ustedes apliquen la teoría de
y el análisis combinatorio a los problemas de distribución, y esto es importante para que ustedes no se equivoquen cuando resuelvan esos problemas. Solo quería mostrar en nomás y marcarle. ¿Lo pedimos a la teoría? No, no lo pedimos, esto es para la práctica. Bien. Y luego tenemos los números combinatorios. En los números combinatorios, fíjense nosotros, es lo que decimos combinaciones, ¿sí? Los números combinatorios tienen esta expresión para el número combinatorio. También algunos le dicen numerador, denominador, esa expresión también se utiliza. Lo que nos interesa a nosotros son las propiedades. Fíjense en las propiedades. Esto es lo que nosotros conocemos como números combinatorios complementarios. Dice el número de combinaciones de n elementos tomados en RR, ¿sí? Es igual al número de combinaciones de n elementos tomados de n menos r. Fíjense. Entonces, o lo expresamos de esta manera o lo expresamos de esta manera, y esa es una propiedad, que los números combinatorios complementarios. El resultado es el mismo. Fíjense que acá nosotros tenemos esta expresión, la llevamos aplicamos la definición del número de las combinaciones que nosotros utilizamos. Entonces tengo r factorial, nosotros hacemos n menos esta expresión, por eso hay un signo menos acá, entre paréntesis y con corchetes factorial y luego n menos r. Acá saco yo el paréntesis, lo saco, me queda n menos n más r, esto se simplifica y por eso acá le aparece r y esta expresión sería la combinación de n elementos tomado en r. Entonces, la propiedad acá dice que las combinaciones de n elementos tomados en r va a ser igual a las combinaciones de n elementos tomados de n menos r. Por ejemplo, yo tengo 7 en 5, dice que va a ser igual entonces a la combinación de 7 en 2. Entonces, eso es lo que dice, ¿no? 7 factorial, 7 menos 5, 2 factorial. Y acá me da 7 factorial, 5 factorial, 2 factorial. ¿Ven? Entonces, son los números combinatorios complementarios, su resultado es el mismo. Esa es la propiedad. A veces tomamos esto, a veces sí, porque es simple. Así que anoten esa propiedad. ¿Alguna duda? Bien, seguimos entonces. Y esta es la otra propiedad de números combinatorios, que es la fórmula 10 Pascal. Entonces, es la única situación en la cual los números combinatorios en esto se suman. Quiere decir que si yo tengo una expresión de este tipo, yo puedo reemplazarla por un número combinatorio, dice, de n en r. Si yo tengo n-1 en r-1 más n-1 en r, entonces yo la puedo reemplazar por n en r. Entonces esa es la que nosotros, la fórmula de Stiefel es la que se demuestra. Entonces ustedes tienen acá esta expresión y esta expresión. Lo único que hago yo es aplicar la fórmula de combinación. Por eso pongo n-1 factorial, luego n-1 entre paréntesis menos r-1. Todo eso con este corchete y asterisco, corchete, perdón, factorial. Y luego tengo r-1 factorial para el primero acá, hago el desarrollo del segundo, n-1 factorial, también hago n-1 menos r y r factorial. Entonces tengo toda esta expresión, entonces el otro paso que hacemos es suprimir este paréntesis, por eso me queda menos r, menos más 1, y me queda todo esto, y acá también suprimo el paréntesis, me queda menos 1, menos r. Luego lo reordeno, fíjense, en este se suprime, lo podemos simplificar, me queda n menos r, r menos 1 factorial, y acá me queda, lo reordeno, n menos r menos 1 factorial nada más, y luego el paso que sigue es hacer la suma, sumar estas dos expresiones, para lo cual acá lo que hacemos
Fíjense, yo tengo n menos r menos 1 factorial y después tengo n menos r menos 1 y r factorial. Entonces yo tomo las expresiones acá, los términos que son mayores. Entonces ahí yo tengo n menos r en este denominador y en este denominador tengo n menos r menos 1 y r factorial y acá tengo r menos 1 factorial. Entonces cuando yo vaya a hacer mi suma, ¿cuál tomo? ¿Tomo n menos r o n menos r menos 1? Fíjense, yo tengo n menos r factorial, va a ser igual a n menos r, y el que sigue, ¿cuál es? Acá entonces, siempre que ustedes, ay, perdón. Entonces, la pregunta que le estoy haciendo acá, fíjense, usted tiene en esta expresión n menos r, n menos r menos 1 factorial, y acá tiene n menos r menos 1 factorial y tienen r factorial. Entonces, cuando yo quiera tratar, yo lo que tengo que hacer es tomar estos dos términos, reemplazarlos, sumarlos y llegar a esta expresión. Entonces, ahí va a ser cuando yo pueda demostrar la fórmula de Stiefel. Entonces, eso es lo que estamos haciendo ahora con esta propiedad. Entonces, lo que yo les puse acá, acá tengo n menos r factorial, si yo lo descompongo, fíjense, es n menos r, el término que sigue es n menos r menos 1 factorial. Lo mismo hago para el r factorial, va a ser igual a r, y el que sigue es r menos 1 factorial. Entonces, la pregunta que hago yo, entonces, de todo esto que tenemos acá, ¿a quién pongo acá? N menos R y R. ¿A quién? N menos R y R. N menos r Factorial. factorial y r factorial. ¿Sí? Pongo eso porque, fíjense, yo digo, bueno, tengo que buscar un común denominador. Entonces yo digo n menos r, cuando lo divido acá en n menos r, me da 1. Y después tengo r, cuando divido en r menos 1 factorial, ¿qué me queda? ¿Qué nos queda? Nos queda r. Por eso es que le aparece el r acá por n menos 1 factorial. Cuando hacemos acá, yo tengo n menos r dividido en n menos r menos 1. ¿Qué nos queda? Nos queda esto, miren, n menos r. Bueno, este es lo que les cuesta a ustedes. ¿De dónde viene eso? Pero eso simplemente es, sacamos un común denominador, entonces por eso empleamos n menos r y r factorial porque son mayores que los otros. Fíjense que yo n menos r factorial, cuando yo para buscar el n menos r menos 1 factorial, lo desarrollo, entonces hasta encontrar ese valor, y yo veo entonces quién es mayor, n menos r o n menos r menos 1 factorial. Por eso es que nosotros elegimos acá n menos r y r factorial, porque cuando yo el cociente de n menos r factorial, bueno, en este no hay problema, me da 1, pero si hago r dividido r menos 1 factorial, ese cociente me va a dar como resultado r. Y por eso es que me aparece el r acá y acá me aparece el n menos r. Luego simplemente hay que desarrollar, eso ya está hecho acá, ya está hecho, quería explicarle, ¿ven?
uno desarrolla, entonces hace n por n menos 1 factorial, me queda este, después hago menos r por n menos 1 factorial, me queda este, entonces se simplifica este con este, y acá tengo n por n menos 1, que eso para mí es n factorial, y acá logro demostrar entonces que va a ser igual a n sobre r, ¿no? Y ahí queda demostrado. Bueno, esta es, a veces la pedimos, esta fórmula de Stiefel, ¿sí? Y después tenemos estos corolarios, fíjense, que son muy simples, que simplemente aplico las definiciones. Dice combinaciones de n elementos tomado en n, me da como resultado 1, entonces yo hago la combinación, aplico la definición, n factorial, n menos n factorial y n factorial. Acá me queda n menos n, me 0 factorial y por n se simplifica y ya le aparece el 1, ¿ves? Algunas veces tomamos esto porque es tan simple. Acá tienen otro ejemplo, combinaciones de n tomado de A1, que le da como resultado n. Entonces simplemente yo aplico la definición de combinaciones, n factorial, n menos 1 factorial y 1 factorial. Desarrollo este factorial de n factorial, n por n menos 1 factorial, y simplifico y me da el valor de n. ¿Ven? Y acá dice combinaciones de n elementos tomados a 0, le da como resultado 1. Bueno, acá está explicado, ¿ves? Aplico la definición, n factorial, n menos 0 es n factorial y 0 factorial. El 0 factorial vale 1 para nosotros, simplifico esto 2 y me da el 1. Entonces, son corolarios que son algunas aplicaciones que tienen para resolver las distintas situaciones que se le plantea, ¿sí? Entonces, usted tiene combinación entonces de 10 tomado en 1, le da como resultado 10. Esto dice esto. Combinaciones de 10 tomadas en 0, el resultado es 1. Y hemos aplicado a lo que dice. Bien. El triángulo Tartaglia no lo tomamos, pero si ustedes, fíjense, esto lo utilizaron mucho cuando, bueno, antes no había para poder resolver los binomios. Entonces, si ustedes, esta expresión era del binomio al cuadrado, esto de la expresión del binomio al cubo, que nos da los coeficientes, de los desarrollos de los binomios. Y de ahí aparece después la expresión matemática del binomio de Newton. Entonces, si ustedes se acuerdan, cuando nosotros hacíamos el desarrollo en el colegio, era el cuadrado del primero, más el duplo del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo, ¿ves? Esto nos da los coeficientes, el 1, el 2, el d. Y lo mismo acá, el cuatrinomio cubo perfecto, ¿ves? 4 elementos. Nos dice el cubo del primero, el trípode del cuadrado primero por el segundo, ¿se acuerdan? Que nos hacían estudiar eso. Sí, profe. Bien, y fíjense que si uno le enseñaban esto, capaz que uno va decreciendo y el otro va creciendo de los coeficientes. Bien, ese es el triángulo Tartaglia, y acá, bueno, acá cuando uno lo puede crear, fíjense, 1 más 1, 2, 1 más 2, 3, fíjense, se va creando así, ¿ve? Y acá también así, entonces la secuencia de la propiedad esa que nosotros recién vimos, que decíamos que la propiedad esa de Stiefel era la única que se sumaban. Dos combinaciones da con resultado otra combinación. Y acá se aplica eso, fíjense, 1, 4, 5, 4, 6, 10, ¿ve? Se va sumando y de esa manera se va obteniendo esos resultados. Y es una aplicación entonces de esta propiedad. 3 en 1, 3 en 2, me da 4, 2, y es esto, ¿eh? Entonces, ese es el triángulo de Tartaglia, aplicaba una propiedad de los números combinatorios. Entonces, para explicarle a los hermanitos, para que no
sufran tanto para memorizar, porque en la secundaria le hacen memorizar un caso de factoreo, entonces ustedes le explican por medio del triángulo de Tartaglia. Bien, esto servía mucho en la antigüedad porque ahí no había la calculadora, que toque el otro, en cambio ahora sí tenemos y es más fácil calcular las raíces. Bien, esto entonces el binomio de Newton, que es una generalización, fíjense, entonces yo tengo una potencia enésima, ¿sí? Una potencia enésima para un binomio, entonces la puedo calcular con esta expresión, donde dice que es igual a la sumatoria de k igual a 0 hasta n, así que tiene n más un término esta sumatoria del número combinatorio n en k, y la expresión dice a elevado a la n menos k, donde a es esta expresión, este término, y b este término, y nosotros tenemos este desarrollo para el binomio de Newton, ¿sí? Entonces, que les quede claro, siempre traten cuando, bueno, esa es la parte práctica, ¿no? Este es un producto, porque ustedes a veces no lo hacen y acá le aparece un signo menos y después suman, hacen bien, se equivocan mucho. Entonces, ese es el binomio de Newton. Las propiedades del binomio de Newton, como le decía, que como comienza de k igual a 0, tiene n más un término. Esta propiedad nosotros a veces lo usamos en la parte del verdadero falso, ¿sí? Tiene más unos términos, dice los números combinatorios correspondientes a los términos que equidistan de los extremos son números combinatorios complementarios, ¿sí? Números combinatorios complementarios. Después dice eso, fíjese que nosotros nos damos cuenta acá, en el triángulo de Tartaglia, acá tiene, fíjense, 3 en 0 es complementario con 3, 3, 3, 1 con 3, 2, fíjense. Entonces, ¿cómo me doy cuenta que son complementarios? Porque la suma de estos, los R, me da el valor de N, ¿sí? 1 más 2, ¿ve? 3, por eso son complementarios. 4 en 0, 4 en 4, 4 en 1, 4 en 3 son complementarios, 5 en 1, 5 en 4, ¿sí? Por eso dice que los extremos son números combinatorios complementarios, ¿eh? Son complementarios. 6 con 6, 6,1 con 6,5, 6,2 con 6,4 son números combinatorios complementarios. Y ellos dicen, fíjense, si ustedes se fijan los valores, ¿ven? Son los mismos valores, ¿ven? Estos son complementarios, ¿ven? 1, 6, ¿ven? 15 son complementarios. Eso es lo que dice en la propiedad de los números, acá. Los números combinatorios correspondientes a los términos que equidistan de los extremos son números combinatorios complementarios. Luego dice, si n es par, el desarrollo tiene un número impar de términos y por lo tanto hay un único término central. Eso es porque tenemos n más un término. Si n es impar, el desarrollo tiene un número par de términos, por lo tanto hay dos términos centrales, ¿sí? Por lo mismo. Y después dice un término cualquiera puede calcularse mediante la fórmula, y esta es la fórmula que tienen que aprender ahí los chicos para resolver los problemas que a nosotros se nos presenten, porque por lo general, entonces, si yo tengo un binomio de potencia 500, por ejemplo, y yo digo, deme el término 250, no lo voy a hacer el desarrollo, simplemente voy a usar esta expresión y voy a encontrar ese término. Para eso nos sirve. Bien, eso es entonces en la parte de la teoría. En la parte de la práctica, por supuesto que es un poquito más, hay que hacerlo ejercicio, ¿no? Pero en la parte de teoría esto es las definiciones y un poco de los números combinatorios complementarios con esas demostraciones que tiene, que eso es todo para la parte de que nosotros tenemos, ¿no? La parte de teoría. Bien, ¿alguna duda?